Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa, Diálogo entre Panas. Hoy, miércoles 28 de abril, y tenemos un gran invitado con el que vamos a conversar sobre la coyuntura política del Ecuador y también de los inmigrantes en Estados Unidos. Me place tener como invitado en este programa a nuestro amigo de la casa, Simón Palacios. Mi estimado Simón, muy buenas noches y bienvenido a este Diálogo entre Panas de miércoles. Estimado Carlos, gracias por la invitación a Raúl y contento de estar aquí y tener un diálogo de que hablemos un poco de lo que es la política ecuatoriana. Gracias, atento a tus preguntas, estimado Carlos. Bueno, mi estimado Simón, antes de empezar ya con el tema del análisis, sí quiero comentarles la situación dura, fuerte que está viviendo el día de hoy el Ecuador. El día de hoy hubo un asesinato del abogado Harrison Salcedo, quien fue el abogado de Jorge Glass, quien fue también abogado de Rasquiña, el líder de los choneros, y que también fue abogado de uno de los agentes que ustedes, como saben, están presos en este momento por el tema de la venta de insumos médicos y pruebas de COVID. A la misma hora que existió este sicariato, porque fueron 10 ráfagas de fuego en el auto donde se trasladaba a Harrison Salcedo, a esa misma hora se activaban las alarmas en la penitenciaría del Litoral, donde hubo una revuelta, donde hubo un amotinamiento y también hubieron 4 fallecidos. Eso es lamentable porque la inseguridad está terriblemente en el Ecuador y será, me parece, algo que también el nuevo presidente del Ecuador, el señor Guillermo Lasso, tendrá que afrontar. ¿Cómo tú piensas, mi estimado Simón, que podemos enfrentar esta ola de violencia que vive el Ecuador y aparte de eso, esta situación de que el Ecuador se ha convertido en los últimos años como un país de paso o como un país de expendio de drogas hacia otros países? Recordemos que el día de ayer, en una de las haciendas de la azucarera Valdés, se encontró 2 avionetas con tanques llenos de gasolina. Entonces, mi primera pregunta, mi estimado Simón, ¿cómo tú le ves y qué es lo que tendría que hacer Guillermo Lasso en este tema de la inseguridad que está viendo el país? Sí, realmente es un tema bastante complicado. Al presidente electo Guillermo Lasso le espera un tema bastante complicado para el Ecuador, no solo por la crisis sanitaria del COVID, sino también por la crisis económica y ahora se suma una crisis también que ya no se lo puede ocultar. Aquí no se puede decir que estamos entrando a una crisis de seguridad, una crisis delictiva de las mafias, de los carteles, sino ya no estamos entrando, ya creo que ya se han instalado. Está demasiado evidente las pruebas de que las matanzas que existen. El claro ejemplo es el día de hoy en Quito, al ex abogado de Jorge Glass y de los choneros, como lo mencionaste, lo asesinan a, 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 directo en la 6 de diciembre en un sector súper central, en un sector bueno de Quito. Inmediatamente en Guayaquil pasa este asesinato en la penitenciaría, algo así, de 4. Entonces esto nos lleva a decidir y a decir que realmente se va a convertir en un tema prioridad, si no es después de conseguir las vacunas, de tratar la enfermedad del COVID, la pandemia, por Guillermo Lasso, este tema de seguridad tiene que convertirse en un tema bandera ya y un tema de que le ponga atención de manera inmediata y tener diálogos rápidos con quien vaya a ser delegado del ministro de Defensa. Y también esto sumado no sé si unos lo llaman acertado, el viaje de Guillermo Lasso a Colombia, otros lo llaman desacertado. Es bastante riesgoso ese viaje, es doble, es un poquito contraproducente, digamos, por el mucho cuidado con esta situación que se están infiltrando desde Colombia, se está bajando las cuestiones de la guerrilla, el narcotráfico y todo eso. Entonces, que él fue por la alianza del Pacífico, no sé hasta qué punto. Es un tema que realmente se debería discutir más a fondo, pero lo debe tratar con asesores ya, tomar decisiones asertivas, porque
nos espera no solo al presidente Guillermo Lazo, a todo el Ecuador nos espera días bastante complicados, como mencioné ahí, la pandemia, la economía y ha sumado a esto la seguridad. Ahora, Así mi que... estimado Simón, ¿Mm? en el tema de lo que tú decías del viaje a Colombia, más allá de que los gobiernos en este momento ya son de esa misma línea, recordemos también que la problemática de Colombia ha sido que todavía no se ha logrado desterrar a estos grupos que están en las fronteras. Muchos han dicho, y en ese sentido lo que tú acabas de decir es verdad, que es contraproducente la visita allá. ¿Por qué? Porque ni siquiera el Ecuador termina de solucionar sus problemas de seguridad. ¿Y con qué va ellos a repotenciar la seguridad? Es decir, a cuidar el patio trasero de Colombia. Eso lo han dicho muchos analistas, porque no se sabe todavía quién va a ser el ministro de Defensa en el Ecuador. Y a su vez, Ecuador ha tenido ya desde el inicio de la presidencia de Guillermo Lazo una buena relación con Estados Unidos y se ha escuchado de que va a volver la base de Manta. Pero aquí veamos dos objetivos claros. El uno, que tenemos en la parte de Sudamérica gobiernos de centro izquierda, socialistas, que han comprometido las economías de sus países y estamos con un alto riesgo de tener un presidente también socialista que quiere ir por la misma línea de Maduro en Perú. Entonces, realmente, ¿qué es lo que tú piensas y cómo sería desde tu visión el ministro de Defensa que tendría que manejar al Ecuador en estos 4 años, más allá de que sabemos que un ministro obviamente está a disposición del gobierno, ¿no? Pero, ¿cuál sería la línea que tendría que tener este ministro de Defensa para primero, y más allá del ministro de Defensa, también el ministro de Gobierno, para bajar los índices delincuenciales y también para proteger la frontera? Porque recordemos también que tenemos muchos inmigrantes de Venezuela y de otros países que en este caso también están llegando al Ecuador. Sí, es súper interesante cómo lo planteas, estimado Carlos. ¿Por qué? Porque abres el panorama y la discusión desde lo macro a lo local, desde la política exterior y no podemos dejar mencionar Estados Unidos, no porque estemos acá, o sea, es demasiado obvio, es la hegemonía del mundo y sobre todo, pues, de Latinoamérica. Así que son los que guían la política. Lo que tenemos que entender es eso. Primero lo macro, cómo viene dando y qué es lo que pasa. Como mencionaste, Perú se viene una elección. Argentina, bueno, son países similares. Nosotros tenemos la oportunidad en Latinoamérica de ver qué pasa en Argentina para ver cómo les está yendo y poder tomar decisiones de allí, lo que pasa en Brasil, lo que pasó en Bolivia, etcétera. Perú también es un ejemplo ahorita en plenas elecciones que están allá por una segunda vuelta. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos que definir claro que hemos tenido dos políticas impuestas por las hegemonías de izquierda y derecha que predicadas por Estados Unidos y Rusia y ninguna de ellas se ha muerto. Al contrario, más bien se ha polarizado y estas son las que nos tienen divididos y los que nos tienen acá peleando. Por un lado, una ala izquierdista comandada por Venezuela y Cuba y por el otro lado también la otra ala. Si bien es cierto, Correa pues sacó la base de Manta creyendo en esa soberanía, porque esto es un discurso de los de izquierda que necesitamos soberanía, pero realmente no hay soberanía. No tenemos soberanía en los países de izquierda porque sea para Venezuela, sea para Ecuador, para Bolivia, están antisoberanos de la misma Cuba. No son modelos propios de Bolivia, propio de Ecuador, no, sino son antisoberano desde el pensamiento, desde el estilo, el modelo. Y sabes qué, lo peor, lo que digo yo siempre, ni siquiera de Cuba, es de un modelo súper antiguo, fracasado, impuesto en la antigua Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos tuvieron que desviarse del socialismo y entrar a un estalinismo con Stalin, que es netamente ya un modelo en el que no importa lo que haya que hacer, cambiar constitución, hacer lo que sea, pero lo fundamental, lo básico de ellos era sostener el poder. Eso es lo que ha hecho Cuba. No importa que si tuvo que matar a su general que luchó en África, a su insignia, lo que sea que tuvo que hacer, pero él, el castrismo, Chávez, Maduro, están en el poder. Entonces, eso es una teoría y eso trataron de replicar a Bolivia, le salió mal con Ecuador, con Bolivia,
entonces no hay soberanía. Eso tiene que entender Latinoamérica. Los ciudadanos tenemos que entender eso. Por el otro lado, lo que ellos critican, esa izquierda, también es verdad. Es verdad que nos impone Estados Unidos con difíciles, abstrayendo los recursos naturales nuestros, con impuestos, con imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que también empobrecen a nuestros pueblos. Entonces, ninguno de los dos ha sido la solución. Entonces, es por ahí que nosotros tratamos de enfocarnos en despertar primeramente, entender un poco, que a veces la gente no lo quiere, inclusive mismos académicos, periodistas, no quieren quedarse ahí, entender que eso es el problema y que tenemos que desprendernos de esto y tratar de ir buscando Latinoamérica un propio modelo. Un propio modelo. Muchos me dicen, pero verás, tú estás hablando muy avanzado, eso no se va a dar ahora. Eso se puede dar en 40 años, cuando ya nos cansemos de estar peleando de izquierda, de ir a derecha, de vuelta a regresar a la izquierda y así. Eso se va a dar. Lo que quizás sí, quizás sea que es un modelo que ya lo tenga que entender a la cansada Latinoamérica, a los países latinoamericanos, pero tampoco los cambios hoy por hoy no son como antes. Los cambios como antes eran muy alargados, pasaban años para que haya cambios. Hoy los cambios son muy veloces. Y mira, si Venezuela entraba en el socialismo, yo creo que en el 2010 ya estuviera saliendo. Ecuador entró también tarde. Los cambios son mucho más debido a la tecnología. Entonces, yo creo que eso va a acelerar a que despierte Latinoamérica, Ecuador, y que tomen decisiones. Y ahí está en este momento Guillermo Lasso con la oportunidad de buscar un modelo nuevo, de buscar un ministro de Defensa bien parado y que sepa decidir cómo se va a llevar a la base de Manta a los americanos, si no lo va a llevar, qué va a conceder con su soberanía, qué no va a conceder, y tiene que buscar mejor fórmula. Ahora, estimado Simón, tú en lo que tú nos comentas, nos dices que es un momento donde hay que hacer cambios, que es real la necesidad, ¿no es cierto? Porque ni el uno ni el otro lado, el extremismo es bueno para un país y una sociedad. Y hoy hemos visto que muchos sectores en la segunda vuelta, con la intención de terminar con el correísmo, terminaron apoyando, más allá de que Guillermo Lasso se ubicó al inicio como un candidato de derecha, terminó ubicándose como un candidato de centro para de esa manera estratégicamente aglutinar a más grupos y convertirlos en esta propuesta que él ha tenido, que es la del encuentro de todos los movimientos. Y hasta ha dicho de que va a invitar a líderes, a activistas políticos y a diferentes sectores para que sean parte de su gabinete. El día lunes hemos visto con claridad de que él ha puesto ministros en el área social, que en su gran mayoría, en algunos casos se vio como que son apolíticos y en otros casos se vio como que eran reciclados y en otros casos que también eran parte del correísmo. Los reciclados donde la gente empezó a reclamar era Sebastián Palacios, que viene de Suma, desde un proceso en el que él también ha sido cuestionado, porque acordémonos, tiene un proceso en la fiscalía por el tema de diezmos, y una Mae Montaño que fue parte del proceso inicial de Creo y que terminó desvinculándose después y volviéndose independiente. Dos ministras que fueron parte del correísmo, la una la ministra de Salud y la otra la ministra de Educación, que también, más allá que de las redes sociales, se han convertido en un actor principal para hacerle llegar el mensaje al mandante, han descubierto que estas son personas que han venido trabajando en el gobierno de Correa y mucha gente reclamó. Luego, los demás ministros, sí es verdad, han sido parte de un grupo que no han estado presente en el tema político. ¿A qué quiero llegar con esto? Que recordemos en la segunda vuelta, y voy a poner, porque obviamente es importante poner, vimos a diferentes actores políticos, como Lucio Gutiérrez, como el mismo Gustavo Larrea, que acordémonos fue parte de ese proceso del correísmo y parte del proceso de Lenín Moreno,
decir de que iban a apoyar a esta propuesta de Guillermo Lasso, que fue para sorpresa de muchos, que una persona que ha convivido durante un proceso, no solamente político, sino de lucha social, como Gustavo Larrea, apoye a esta postura de Creo. Y también vimos, aparte del ala de la izquierda democrática, con Gervas, un poco el lado de la UNE, con Miriam, se me fue el nombre de la Miriam, bueno, la expresidenta de la unidad de la UNE, la Unión Nacional de Educadores, y hemos visto muchos actores de izquierda. ¿Tú cómo puedes ver, Miriam Zamora, perdón, ese es el nombre de la señora, cómo puedes ver que quede después de este proceso? ¿Tú no crees, Simón, de que en este momento todas las personas han confiado en Guillermo Lasso? Y un Guillermo Lasso que va a recibir un gobierno complicado, como tú mismo lo dices, con temas de inseguridad terrible, ¿no crees que va a terminar quemando también a estos grupos o líderes de estos partidos? Y lo que más importa es cómo van a quedar sus estructuras, porque vamos a llegar a un punto en que la primera evaluación del señor Lasso va a estar en este primer año. ¿No crees que las personas que convivieron en los partidos políticos de estos líderes también se quemen? ¿O tú ves por ahí una posibilidad de armar una reestructura política, como dicen por ahí, enterrar a los viejos políticos y empezar a construir nuevas políticas con nuevos liderazgos, obviamente siendo un actor principal, felicitando lo que se tiene que felicitar al gobierno y también alzando la voz y rechazando lo que esté mal, para no confundirse en este proceso que Guillermo Lasso está tratando de unificar a todos? Sí, yo creo que lo que Guillermo Lasso tendría que hacer rápidamente, llenarse ahora de muy buenos asesores y estrategas ya de gobierno, de manejo de gobierno, no de campaña político, que es otra cosa. Y yo le recomendaría a él mirar a dos expresidentes recientes de la historia de América. Uno al sur, Latinoamérica, Argentina, a Macri, y otro acá, Estados Unidos, a Donald Trump. Él tiene un espejo ahí súper interesante para que no le pase, si es que pues logra terminar en los 4 años de poder, pueda terminar bien y hasta pueda ser reelecto. Eso es, yo creo que la primera función de todo gobernante electo es, primero, no perder el poder. Segundo, hacerlo bien. Y tercero, reelegirse. Si él logra esto, para eso debe gobernar bien. Tiene que ver los espejos. ¿Qué le pasó a Macri? ¿Por qué no pudo reelegirse? ¿Qué le pasa a Trump? ¿Por qué no puede reelegirse? Son dos presidentes que están casi en la línea de él. ¿Qué es lo que le está pasando a su amigo Duque en Colombia? Que está haciendo un gobierno desastroso, que no creo que vaya a reelegirse. Esos espejos él debe analizarlo de manera muy detenidamente con sus asesores, y él debe atreverse a hacer cambios drásticos, un poquito distintos, diferentes. Creo Guillermo Lasso tiene un problema más de fondo que la gente no capta un poquito, por manera de ver, o de mi crítica o de mi análisis o de mis estudios, que dentro de movimientos y partidos políticos, él no viene dentro de un proceso partidista de bases. Su partido, su movimiento político, creo, no es un movimiento de bases, donde tiene cuadros, donde tiene formación ideológica, política. No hay mucho allá. ¿Y crees tú que eso sea una falla para sostener el gobierno, no tener estructura? Claro que sí, claro que definitivamente partes de ahí. Y eso, en una ocasión yo estaba con mi hermano en el hotel Hilton, no sé, el Márquez, el que está frente a la Carolina, al Eloy Alfaro, de la escuela Eloy Alfaro, de la avenida Eloy Alfaro. El Mercury, el Hotel Mercury. No, es el otro, el Mercury, es el famoso, el mejor caciquito que estaba ahí. Ya. Yo esperaba a mi hijo que estaba cruzando la calle en la escuela militar Eloy Alfaro. Estaba sentado con mi hermano ahí, estábamos tomando un café, y en eso sale Guillermo Lasso. Y es amigo de mi hermano porque él había ido a Londres y mi hermano tenía un programa allá y se saludaban. Y en eso que caminaba, pues caminábamos nosotros. Yo le digo, señor Lasso, ¿qué pasa? ¿Por qué usted no define o decide manejar mejor su movimiento partido político? Manéjenlo mejor, busque personas especialistas dentro del manejo y partido político.
porque se veía que los que manejaban su movimiento no lo estaban haciendo tan bien. Y no sé qué asintió un poco en la cabeza, pero se fue. Y no creo que lo manejaron bien, por eso sufrieron muchísimo para llegar a un 19% en la primera vuelta. Eso no les da fuerza. Y lo que hay ahora es actualmente dentro creo, ahorita van a estar anonadados con el triunfo primero y muchos más buscando más puestos políticos, más que buscar un planteamiento de gobierno, un planteamiento de una agenda seria. Y no se le ve ciertas agendas serias, concretas, que tengan voceros, que tengan estrategas, que lleven la agenda. Ellos están ya se está comenzando a ver esa falta, esa novatada que están pagando. ¿Cómo comienzas a ver? Apenas gana. Ya se le adelantaron ahí por la Asamblea Nacional, permitiendo unas alianzas entre Pachacuti y Izquierda Democrática. No es que ellos tienen que parar esa alianza, pero ellos deben ser los que busquen alianzas primeramente, traten de buscar la presidencia o de hacer alianzas, más que buscar el poder de la presidencia. No es eso, sino más que eso es la agenda. La agenda es la que manda. Ahora, tú le ves y en base tema, vamos a buscar al presidente de la Asamblea, tenemos una agenda sólida, llevarlo a la opinión pública y eso ir creando un respaldo. Ahora, Simón, perdón que te interrumpa. Ahora, ¿tú cómo le ves a César Monge? Porque, seamos sinceros, él ha sido el que le ha acompañado durante estos 10 años y un poco más en el proceso político, y es su hombre de confianza, que hasta se ha escuchado que podría ser hasta el ministro de gobierno, que sería un error de Lazo, porque debe tener un hombre de confianza por todo el argumento que tú acabas de decir dentro de la Asamblea. ¿Tú cómo le ves, tú como Simón Palacios, como una persona que conoce el tema político y el tema de estrategias, cómo le ves tú a César Monge para que trate en este sentido de ocupar ese espacio de representación del presidente? Porque hay que tomar en cuenta, creo es una minoría, tiene 12 asambleístas, que claro, junto al Partido Social Cristiano llegarían de pronto a tener más o menos entre 25 y 30, pero es una minoría. ¿Tú crees que César Monge pueda unificar a favor de Lazo para que aprueben sus leyes vía decreto desde el Ejecutivo al Legislativo? ¿Tú le ves a César Monge como ese anclaje para que Lazo no tenga problemas dentro de la Asamblea? Muy buena pregunta. Hay que analizar a las personas dentro del gobierno, a su círculo íntimo, a los líderes del movimiento. Yo no lo conozco personalmente, no lo conozco bien, no he hecho un estudio a profundo a César Monge, te puedo hablar de manera superficial, sería un error decirlo con certeza algo de César Monge, pero no lo hemos visto en situaciones decisivas, en manejo. Una cosa es campaña, otra cosa es gobierno. Entonces, lo que más que enfocarse en Monge, yo creo que Guillermo Lazo le urge a gritos le urge muy buenos estrategas serios, capaces, y no solamente estrategas comunicacionales, porque es el gran error que hacen muchos gobernantes, es que buscan estrategas de comunicación, decir que estoy haciendo súper bien y que la gente se crea, pero eso está bien y dura segundos, minutos y después se desbarata si no hay un buen trabajo. Entonces no lo cubre. De nada sirve que hagas tanta propaganda diciendo que estás haciendo muy acertado, pero en realidad son un fracaso lo que vas haciendo. Entonces tienes que coordinar bien y tener un estratega de gobierno y un estratega de comunicación secundario. Y hay elementos buenos en Quito, en Ecuador, por ejemplo, el asesor que lo lleva prácticamente a catapultar la presidencia, Guillermo Lazo, que lo hizo muy bien, es contratar a uno de los mejores extranjeros que tiene toda Latinoamérica y si no digamos casi del mundo, que es un ecuatoriano quiteño adorado. Durán Barba. Exacto, en Argentina, Durán Barba. Ahora, yo no sé si él sea buen estratega como gobernante, porque él es especialista para hacer ganar elecciones. Él, no importa a quién haya que matar, no digo en el mal sentido de la palabra, figurativo, no importa lo que haya que hacer, pero él te hace ganar una elección. Él tiene un libro que dice La guerra sucia en la política, ¿no? Es un estratega de mil respetos, ¿no? Entonces el tipo es un espléndido.
pero no se sabe qué sería, aunque él ya ha hecho ciertos ejercicios de gobierno, creo que fue con Bucarán, hizo una subsecretaría, algo así, no sé, no creo que lo fue también, pero él tiene que buscar, y tiene que buscar. Creo que en Ecuador, si no estoy mal, es uno de los estrategas de ejercicio de gobierno buenos, es el que este eh, se me va el doctor Gustavo Larrea, que de Democracia Sí, a la cual la tienda que yo no lo digo porque estaba en la tienda de él, sino se lo ha visto, o sea, él es un estratega. Ese tipo de estrategas son muy necesarias, pero obviamente no estrategias solamente para captar poder mantenerse, sino ejercicios serios para gobernabilidad y para resolver los problemas inmediatos que son difíciles, son graves, como te mencioné, la salud, la pandemia, la seguridad y la economía, son claves. Él sale bien en esas tres agendas, yo creo que tiene el 90% ganado para hasta una reelección. Yo siempre he dicho de que a veces muchas personas creen que la política es fácil y no es así, Así ¿no? Hay es. que un poco estudiar, analizar y saber cuáles son los componentes que generan un buen resultado ya cuando son autoridades. Y lamentablemente ha pasado que muchas personas han sido excelentes empresarios, personas que han hecho una fortuna desde su emprendimiento, desde sus empresas, pero han pasado a la tarima presidencial, han pasado a las candidaturas, no solamente a la presidencia, sino de gobiernos autónomos, y han sido un desastre, porque Por, piensan por que, eso te nombro el ejemplo de Macri y Trump, los dos claro, empresarios, y Lazo es empresario, o sea, perdona que te interrumpa. no, De no, cada, sí, sí, y está bien, y piensan que ellos pueden hacer lo mismo que hacen en sus empresas cuando en el sector público, en la administración pública, es muy diferente este tema, ¿no? así Ahora, es. ahora, Simón, y hemos hablado del tema legislativo, hemos hablado del tema de seguridad. ¿Tú qué esperas en el tema de salud? A ver, tenemos hospitales que están desbordados en el Ecuador. Tenemos falta de vacunas, ¿sí? Más allá de que el señor Lenin Moreno ha dicho, no sé si en su imaginario que tiene 20 millones de vacunas, que es una locura, pero se le ha visto a Guillermo Lazo también en un comunicado, en la presentación de sus ministros, decir de que él ha hablado con el presidente de China, que ha hablado con el presidente de Rusia, que ha hablado con el mismo secretario de Estados Unidos para poder solicitar la mayor cantidad de vacunas. Recordemos que él en su proceso de campaña ha dicho, voy a entregar en 100 días 9 millones de vacunas. Claro, ¿no? En un tema en el que lamentablemente el mundo está viendo cómo este virus se empieza a tener sus diferentes variantes, muchos ya tienen miedo de que las vacunas no funcionen. ¿Tú cómo le ves a Guillermo Lazo en el tema de la salud? ¿Tú le ves en la capacidad de cumplir? Porque, ojo, si no cumple con esa propuesta, me parece que será el primer golpe bajo que tenga que soportar en los primeros meses de presidente, ¿no? Cuando el dinero se lo administra, dice, con justicia, honestamente, alcanza, dice Bukele. Eh, Lamentablemente lo que se ha visto, y hasta el más ingenuo se da cuenta que en Latinoamérica lo que reina es la corrupción, y lo que el motivo por el cual la gran cantidad de países nuestros no tiene la vacuna, es lamentable decir esto, pero es porque primero están negociando qué tajadas sacan con tal o cual vacuna de las farmacéuticas que hacen la vacuna, cómo se organizan y después dar las vacunas a su país. Es lamentable, pero esa es la imagen que nos han creado ya en Latinoamérica. En ese sentido, yo creo que Guillermo Lazo debe ir de manera frontal a no sé cómo, empeñar no sé qué, lo que sea, pero tiene que conseguirle esos en los 100 días. Y es factible, no ha dicho 20 millones de vacunas, ha dicho un número 9 millones justamente que es creíble. Y eso en los 100 días, con que consiga los 9, es más, si lo consigue los 10, mire, con eso él va a afianzarse un poco en su proyecto de gobernanza. Yo creo que
qué capacidad tenga de negociación en el exterior con las farmacéuticas. Hizo ya un avance su vicepresidente vino acá a negociar. Espero que hayan llegado ya a acuerdos y realmente no sé más que decirte. Desearle suerte por el bien del país, que saque esa primera promesa de campaña que le iría muy, muy bien al Ecuador. O sea, aquí que Ecuador le vaya bien y que le vaya bien a él es la prioridad. No importa. Bueno, Ajá. en el tema de salud, el día de ayer, Guillermo Lasso sumó a su equipo de transición al señor Carlos Cueva González. Él es un empresario guayaquileño y que muchos lo deben conocer. Él fundó el grupo farmacéutico DIFARE para justamente este tema de las vacunas, ¿no? Conjunto de empresas de capital ecuatoriano que realiza la distribución, desarrollo de farmacias y representación de productos. Él maneja el grupo DIFARE, es dueño de farmacias Cruz Azul, Oh, Pharmacies y sí. de farmacias comunitarias. En 1984 él creó la distribuidora René, que en 1987 cambió su nombre a Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana DIFARE SA. DIFARE compró 23 farmacias en Quito, Guayaquil y Cuenca. Con esto que les doy lectura, me parece que por ahí como que quiere él, más allá del trabajo que haga la ministra, como que él quiere blindarse, ¿no? Con gente que conoce el tema de la distribución, la exportación y el manejo, para de esa manera, obviamente, lograr esa propuesta de los 9 millones de vacunas, ¿no? Entonces, ahí viene sumando. Ahora, esperemos, el día de ayer también fue sorprendente que el presidente de médicos a nivel nacional haya reclamado la designación de la nueva ministra, ¿no? Entonces, ha empezado de una u otra manera a generar esa polémica, pero como tú dices, Simón, y es verdad, el trabajo bien hecho demostrará las buenas acciones y esperemos que en este tema de la salud realmente pueda cumplir con su expectativa porque sería un golpe fuerte a sus primeros días de gobierno si no cumple con esto. Ahora, hemos hablado temas de salud, hemos hablado temas de la asamblea, hemos hablado un poco del tema de lo que le depara al gobierno en el tema de sus primeros pasos en temas de seguridad. Ahora vamos al tema que también nos interesa, no solamente a los ecuatorianos que vivimos dentro del país, sino también fuera. Así Yo es. quiero preguntarte, Simón, ¿cuál es tu expectativa y cuál es tu visión y cuál crees tú que sean las personas adecuadas? Obviamente sin dar nombres, ¿no? Pero ¿cuál sería el perfil de esas personas que realmente luchen por los hermanos inmigrantes, que lamentablemente en los últimos años hemos visto que, y voy a decirlo de forma popular, como dice la gente, solo sirven para mandar plata y no sirven para nada más? ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú crees que Guillermo Lasso asuma este reto? ¿Asumirá con las mismas personas que estuvieron dentro de su grupo? ¿O crees tú que es importante refrescar, poner a gente nueva que realmente represente al inmigrante ecuatoriano, que represente sus luchas y también se haga respetar? Desde ese punto, mi estimado Simón, tú como conocedor también del tema inmigrante, ¿cuál es tu percepción y qué le podrías tú también pedir a Guillermo Lasso para la designación de cónsules y demás autoridades? Sí, yo creo que es indudable la segunda opción, mi estimado Carlos. Él tiene, le urge, nos urge a todos, a toda la misma comunidad, nos urge refrescar líneas. Esto es saludable por N mil razones. Tiene la posibilidad de buscar mucho talento joven ecuatoriano, graduados, estudiados, preparados, con 2, 3 idiomas, que están radicados en países de Alemania, España, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, de refrescar no solamente dentro de los consulados, que sí ha sido un poco de promesa de campaña lo que he escuchado a Guillermo Lasso, poner a inmigrantes que conocen territorio dentro, sino no solo eso, inclusive él pueda importarlos a Ecuador, pueda llevarlos allá a trabajar con él y tener una idea, una visión más global, más metrópoli de lo que es el manejo de un gobierno. Él necesita gente preparada, es lo que se necesita, tiene que hacerlo. Ahora es cuando él debe despojarse de eso, innovar, buscar cazatalentos, buscar estrategas que refresquen líneas, que demuestre que son personas, los migrantes, que somos personas
capaces que aprendimos y que llevamos conocimiento de este país, no importando el mismo forma de hacer política, de hacer cultura, de vicios que las traímos de allá, sino que llevamos o innovamos algo distinto, diferente, de lugares más abiertos, de menos egoísmo, de menos parroquialidad, como lo diríamos, se lo dice hasta en inglés esa expresión, que no seamos tan parroquiales, no tan provincianos, sino que nos abramos un poco más. Él tiene que abrirse al mundo y tomar de nosotros los migrantes. Ojalá haga estos cambios. No sé quiénes estén en el equipo, está pendiente por saber quién va a ser ese ministro, ese canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. Sí, eso es clave, esa persona es clave. Yo creo que lo está pensando muy bien porque tiene que tener una persona muy, muy bien preparada y es uno de los principales ministerios. Más allá que la política del exterior de Ecuador no sea como la de Estados Unidos, pero igual, olvídate. Ahora, el tema de Estados Unidos es fundamental en este momento. ¿Y por qué razón? Por el tema de los acercamientos que ha tenido Lasso con Estados Unidos, por el tema de las conversaciones del secretario particular de John Biden con Guillermo Lasso, felicitándole. ¿Crees tú que Guillermo Lasso obviamente va a cuidar esa relación de Estados Unidos? ¿Tú crees que va a entregar a cualquier persona porque de pronto fue parte de su partido político, porque de pronto fue parte de pronto de un político dentro de la asamblea, o porque de pronto fueron parte de un proceso político, o ahora sí, Guillermo Lasso elegirá personas de carrera diplomática, para que estén al frente de las diversas instancias dentro de Estados Unidos, para que de esa forma se fortalezcan proyectos y programas en beneficios de los inmigrantes. A esa pregunta es la que yo quiero llegar. ¿Tú tienes o tú has visto que en este sentido exista personas que en vez de desunir, unan? ¿Por qué, mi estimado Simón? Porque si Guillermo Lasso está incentivando el encuentro, está incentivando la unidad, no me parece que ponga personas que en este caso, en el tema inmigrantes, estén llamando al rompimiento de una unidad. ¿Tú crees que debería mejor buscar unas personas imparciales y que sea abierto al diálogo con todos los grupos, con todos los colectivos inmigrantes para de esa manera fortalecer buenos acuerdos? Porque, vuelvo, insisto, o sea, se ha visto en los últimos días, por ahí no sé si tú viste un comunicado donde había personas que están en su derecho y posteaban cosas, de pronto hasta burlándose de otros actores políticos, cuando van en contra del pedido de Lasso, que es de la unidad. Por eso te digo, ¿tú crees que él busque personas distintas, obviamente que sepan la realidad del inmigrante, o pueda terminar dándole la confianza a las mismas personas que él ha tenido dentro de sus filas? Ya, yo creo que, pienso que, no lo conozco bien a Guillermo Lasso, pero yo pienso por lo segundo que él quiera hacer algo bueno y por eso es que está esperando y pensándolo bien en esa cartera, lo que es primeramente lo exterior, lo que es de arriba para abajo, ¿no? Primeramente, pues el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, que está pensándolo muy bien, me imagino que es una persona muy preparada, sea que sea de carrera o no, pero que esté muy bien preparada. Y desde ahí, que trabaje y conozca con los consulados y las embajadas de los diferentes países, acercándose a la realidad de cada país, ¿no? Es momento ahora, yo creo que es el momento de Guillermo Lasso de demostrar que no solamente ha sido un empresario exitoso, sino ya entra en una faceta de un político exitoso, en la cual sepa combinar eso y tenga la capacidad de abrirse un poco y no solo depender de su movimiento político, sin necesidad de pelearse con las bases, con lo interno, que sí, que es normal que haya pugnas, de luchas, pero que se lo haya de manera organizada, con parámetros y con meritocracia. Si esto hay dentro del mismo movimiento, esas pugnas son solucionables, valga el término, son superables, perdón, se superarán, seguirán moldeando. Pero si él comete el mismo error que se ha cometido anteriormente, de poner a gallos de medianoche,
callados porque son panas o porque estuvieron ahí, pero no están preparados, no tienen capacidad y deja y ponen un consulado donde que están matándose ahí abajo por un puestito porque, o por el que coge el contrato de limpieza en los consulados. Y si no hay un orden en ese sentido, no hay una organización, no hay un... Y él tiene esa potestad ahora no solamente de trabajar eso con su gente, con su militancia, sino dar hasta un cupo pequeño hasta la comunidad. Decir, bien, militancia, vamos, tengan ustedes como militantes, trabajaron, se merecen, se merecen. Tengan ustedes un 30% de cupos de los consulados. Ahí está, vamos a darle un 5 o un 7% a la comunidad. Vamos, entonces él tiene esa oportunidad de abrírselas ahora con su ministro con su canciller. Pero lamentablemente lo que ocurre en la gran cantidad de países es los preacuerdos, que hay que cumplir con lo pactado, con los gastos de campaña, en fin, ojalá no sea eso. Y eso lleva a un desorden y eso es, bueno, tú te encargas de ese ministerio y ahí hay una matanza y después termina afectando a él. Entonces, eso es lo que él debe realmente él está en un gran momento, Guillermo Lazo está en un gran momento y a la vez también un gran momento para lo uno y para lo otro, o sea, o para ir un poquito para abajo, o yo pienso y tengo fe, es que más bien él con la inteligencia, con su capacidad empresarial, use más bien para él potencializarse y potencializar al Ecuador, como te digo, abriéndose, tomando gente de su movimiento, tomando gente de la comunidad preparada, buscar perfiles, llamar concursos de meritocracia, recibir carpetas y que compitan los ciudadanos, porque hay ciudadanos muy capacitados, muy buenos, que son dignos de ejercer. Y no depender solamente de la burocracia de Quito, de los de carrera, que llegan los de carrera a las embajadas de Alemania y no saben alemán, y llegan a Estados Unidos, no saben inglés, no saben francés ni inglés en Canadá, entonces, o están perdidos, no conocen el territorio, no conocen cómo se maneja la realidad migratoria. Pienso que Estados Unidos tiene que poner mucha particularidad porque de Estados Unidos enviamos la mayor cantidad de remesas económicas, es el nexo central de Guillermo Lazo. Yo creo que Guillermo Lazo entiende muy bien y lo va a cuidar y eso es muy bueno, muy positivo para todos. Le va a cuidar muchísimo la relación con Estados Unidos. Yo de él hubiese hecho el primer viaje a Estados Unidos, o sea, qué bueno que tuvieron ese diálogo con la vicepresidenta Harris, creo fue, o con el embajador de Estados Unidos allá. Entonces, yo creo que es momento. Ojalá esperemos por esa opción que se abra Guillermo Lazo y que pueda hacer un gobierno exitoso en base a nuevos paradigmas, a romper un poco esos esquemas que se ha venido dando y que no nos han llevado a muy buenos términos. Muy bien, Simón. No, yo quiero agradecer también, ya vamos un poco ya terminando el programa, ha sido enriquecedor esta conversa, este diálogo. Quiero saludar a nuestro amigo Franklin Chabla, que nos está viendo, también a Priscila Rivadeneira, que nos dice excelente expositor. Los amigos que nos están viendo también en la parte inferior están viendo el mensaje del presidente Joe Biden sobre todo lo que ha logrado hacer y lo que plantea hacer durante estos años que le quedan. Ahora, mi estimado Simón, hemos ya tratado, obviamente por el tiempo, de hacer una especie de miscelánea de un poco lo que se le viene al proyecto político, al proyecto de Lazo y cuáles son sus propuestas. Dejando a un lado ahora sí ya el tema de Lazo, vamos al tema de cómo quedan, no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional, los actores políticos. Porque mira, a veces, lamentablemente, en el tema de la política, tú más que nadie sabes, mi estimado Simón, hay muchas personas que dicen, claro, el oportunismo de los candidatos o los excandidatos, el uno se lanzó como candidato en un partido y ahora está apoyándole al otro partido. El típico, como se dice vulgarmente, camisetazo, ¿no es cierto? Y claro, ahora muchos pensarán, porque de pronto no analizan el tema político y dirán, ¿cómo quedan los candidatos de los otros partidos políticos? A vísperas de que se puede venir una futura un pedido para que se consulte al pueblo ecuatoriano sobre bajar el número de asambleístas, para hacerlo no sea de 134 asambleístas, sino hacerlo de 70, hacerlo bicameral.
¿Cómo queda el tema en este sentido de las organizaciones políticas? Tú nos referiste al inicio casi de la entrevista de que hay que formar políticos, hay que hacer un recambio estructural, hay que dejar esos, digamos así, esos paradigmas, esa forma de acusar a la gente. ¿Cuál es tu visión para las nuevas estructuras políticas que deberían construirse? Tú desde el aspecto de un activista, de un líder político en el tema inmigrantes, ¿cuál es tu visión durante estos 4 años para fortalecer nuevas estructuras y qué es lo que tú, digamos así, expondrías a la comunidad para fortalecer estructuras de unidad en un solo objetivo? Primero, la de no perder esos espacios que tienen bien ganados dentro de la Asamblea. Y segundo, hacer un trabajo de permanente estructuración en territorio. ¿Cuál es tu visión ahí, mi estimado Simón? Porque como te digo, ya los partidos en algunos han desaparecido, otros van a seguir viviendo y otros también están a expensas de lo que haga el gobierno. En cuanto a la estructura partidista, yo creo que en Ecuador no hay, y en el mundo, o sea, en Latinoamérica sobre todo, es la región nuestra, no es necesario inventar nada extraño, o sea, es simplemente aprender bien de nuestra historia, analizar lo que nos funcionó, lo que no nos funcionó, entender claro cómo vivimos estas dos ideologías que nos vivieron y que no se han ido y no se van a ir, que es la izquierda y la derecha, saber traer lo mejor de cada una de ellas, fusionarlas y llevar un modelo netamente nuestro. Yo soy un ferviente creyente de que podemos llevar un modelo sin innovar algo nuevo, un modelo nuestro muy a la ecuatoriana, con gente, con ideología, con pensamiento ecuatoriano. Y entonces, haciendo análisis de lo que vivimos nosotros, los últimos gobiernos electos se vienen ganando las elecciones, primero unos fustigando la corrupción, creo era Lucio que fustigaba la corrupción y ganó por eso. Vino otro gobierno fustigando la partidocracia y ganó por eso. Pero no se ha limpiado ni la corrupción ni la partidocracia. Estos dos males han estado ahí, no se ha corregido. ¿Qué se vale que le hayamos dicho al país que sí, esta partidocracia nos tiene así? Y sí, eso nos tiene. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que dirigen el país? Al fin del día, los que deciden manejar el país son no más de 7 a 8 personas. ¿Y quiénes son esas 8 personas? Lo digo siempre, los dueños, propietarios de cada partido político. Ellos se distribuyen. Los más grandes partidos políticos son dueños. En Partido Social Cristiano, el dueño ya se sabe que es Nebot y otro y nada más. Y así pasa en cada uno de los partidos políticos, en el partido de Lucio Gutiérrez, de Bucarán y así. Entonces, eso debemos de buscar un modelo, un cambio para que se abra y esa partidocracia deje de manejar a su antojo, a poner a quienes manejan el CNE, a poner quienes manejan la Contraloría, por quienes manejan la justicia. Esos que manejan el CNE, Contraloría, la justicia, no van a obedecer a la Constitución, no van a obedecer a lo mejor que es para el pueblo, sino van a obedecer a quienes le pusieron, porque están chantajeados. Al primer momento que no obedecen a ellos, se van, los votan. Entonces, eso tiene que tener claro el ciudadano. Había algo que me preguntaba respecto a esto, no sé si me perdí, pero la idea es de la reestructuración en base a los movimientos y partidos políticos, o era algo más, Carlos. No, justamente, mi estimado Simón, el tema es lo que yo te decía, ya con el proceso de que se terminó las elecciones, hay muchos movimientos que ya están en proceso de desaparecer. Tengo entendido que hay algunos que van a terminar. Sí. ¿Cómo estos, los candidatos, que en el caso, en el tema del exterior, ya se quedan sin partidos, cuál sería el objetivo o cuál sería la visión para construir una estructura y desde ese punto empujar una nueva proyección de líderes, desde el aspecto de la estructura en territorio? Claro. ¿Cuál es eso? ¿Qué harían? ¿A dónde irían muchos de los militantes, ciudadanos, gente que gusta y hace política por bien y hace buena política? Se quedan, sí, como tú dices, en el aire, porque esos partidos muchas veces son muy pequeños, no los llevan a ningún lado.
Entonces ahí cuando yo creo que el Ecuador debe entender que necesita una reforma dentro de los movimientos y partidos políticos. Se necesita hacer algo. Ver, Perú está igual. Ellos tuvieron la misma cantidad casi, bueno, ellos al menos un país más grande, pero tuvieron 18 candidatos a la presidencia, nosotros 17. Entonces, ¿y quiénes quedaron en los cuatro puestos del 15% para arriba? El resto, 1 o 2%. No creo que es saludable y creo que entendimos en esta elección que hay que hacer un cambio dentro del Código de la Democracia y reformar la ley de los movimientos y partidos políticos. Esto no hará que se limite la participación. Muchos van a pensar que esto delimita a los ciudadanos. Bueno, hay menos partidos, menos participación. No. Ahí es lo más importante, entender que se debe abrir el paraguas para que dentro de los movimientos y partidos políticos haya una institucionalidad, haya parámetros bien claros, formas de hacer política y que sea abierto para todas las personas que puedan ir. Inclusive nosotros en el Centro de Acción Migrante Independiente CAMI hemos propuesto de 4 movimientos políticos, le caería muy bien al Ecuador. Uno de izquierda, uno de centro, uno de derecha y es más, uno hasta independiente, para que el que no quiera estar ideologizado, pues haga política de manera independiente, llegue a ocupar un cargo, una alcaldía, una concejalía, una prefectura o hasta la presidencia con propuestas. Y así la gente que es de izquierda tiene esa capacidad de irse a la izquierda, no porque no estoy en un movimiento de izquierda porque soy de la Amazonía. No, no necesariamente, o porque soy de la costa, estoy en la derecha, no, sino que tenga que ir de acuerdo a mi convicción. Yo creo que la izquierda maneja mejor, representa más las clases oprimidas, voy a luchar por eso. El otro, el de la derecha, cree que la derecha, el libre mercado, es el que realmente da trabajo y crea riquezas y es lo único que nos salva el mismo trabajo de uno. Bueno, el del centro que cree que hay que hacer un balance intermedio, sí, entonces dale la oportunidad. Y cuando haces esa reforma, vas a desaparecer todo ese anclaje que está ahorita, que lo que está viendo ahora en esta pelea en la Asamblea Nacional electa, por quién están peleando, quién va a ser el próximo presidente de la Asamblea Nacional, y quienes están peleando en realidad son los que ahorita están reunidos, Nebot, Correa, Lazo y los dirigentes máximos, nada más. Y ellos mandan a sus aliados a realmente a ver qué deciden. No es el pueblo. Entonces, yo sé y sabemos que es un trabajo titánico, no es decir, váyase, refórmese y es fácil llegar a esta reforma. No es un trabajo fácil, pero sí se debe entrar al menos en ese proceso, sí se debe hacer opinión pública para que la ciudadanía vaya presionando y si hay una constituyente, poner dentro de la constituyente, poner dentro de la plataforma del diálogo nacional una reforma a esto que nos hace mal. Porque ya como ecuatorianos nosotros ya elegimos un presidente fustigando a la partidocracia que nos dañaba, que nos mantenía en la corrupción, en el subdesarrollo. Pero no se dio ese rompimiento de la partidocracia siguió. Y como siguió esa partidocracia, sigue la corrupción, sigue el subdesarrollo. Ahora, Simón, ¿tú qué esperas de los asambleístas electos por el exterior, principalmente en este caso los de Estados Unidos y Canadá? ¿Qué expectativas ustedes tienen desde el punto de vista de la representación y si realmente irán a la asamblea a defender a los inmigrantes y cumplir con su plan de trabajo o lo que la mayoría lamentablemente ha pasado, llegar a la asamblea, como se dice acá en el Ecuador vulgarmente, a calentar el puesto, recibir su cheque mensual y no hacer nada? ¿Tú qué esperas de estos dos asambleístas que han sido electos para este periodo de 4 años? Mira, los dos son novatos, jóvenes con buenas intenciones, son novatos, pero con nuevas intenciones. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tranquilos. Miren los ejemplos anteriores, nada más. Estaba casi 4 meses de asesor en la Asamblea Nacional y había dicho al asambleísta que asesoraba. Esto es una cosa. Quiere hacerse uno ver, ellos, los asambleístas actualmente van a verse parados en que le hacen casos a sus movimientos o partidos políticos, que muchos de esas
obligatoriedades que le van a exigir sus líderes, no va a ser, en algún momento no va a ser beneficiosa para su circunscripción o para el país. Y ellos se van a ver entre la espada y la pared. Yo lo que he dicho siempre, es proyéctese para el bien del país, más allá si no sea rentable de manera inmediata, pero tiene que ver para el futuro, para el país y ese futuro, y inclusive para ellos mismos, porque también los asambleístas electos están también jugándose, no quieren perder posición dentro de su movimiento, quieren ser reelectos, entonces, pero si ellos saben pararse, saben defenderse, sobre todo al ser novatos, no demuestra que ellos que son realmente tienen miedo y que van a ser manejados, si ellos demuestran eso, van a tener que someterse a lo que diga su movimiento y a lo que diga su jefe y hacer lo que ella. Y de la suerte, por obedecer a ellos, le ponga dentro de la candidatura para reelegirse o ir por el otro camino. Ir y saber defender sus posiciones y cuando tenga que dar un discurso en la Asamblea Nacional yendo en contra de su mismo movimiento que está votando, sepa explicarlo, que lo hace por el bien del país, porque no está de acuerdo. Muy bien, muy no bien. lo va a producir réditos inmediatos, pero sí a largo plazo. Muy bien, Simón. No, y en verdad, en ese sentido, esperemos de que exista ya ese cambio y esa necesidad de que los asambleístas que son electos por los inmigrantes, pues puedan representar de la mejor manera. Bueno, para mí ha sido un placer, mi estimado Simón. Quisiera escuchar tus últimas palabras. Hemos analizado de forma breve, tú sabes, en el tiempo en cámaras es corto, nos encantaría pues extendernos mucho tiempo, pero tendremos la oportunidad de seguir conversando de estos temas que nos apasionan, donde realmente el único objetivo de este programa y de todo lo que estamos haciendo es un poco llevarle a la comunidad una información verídica, verdadera y principalmente de que abran los ojos, para que realmente el ecuatoriano, no solamente de aquí, sino también el que está fuera de la patria querida, pueda también demostrar su necesidad y lo que busca de él nuevo gobierno, que en este caso es de Guillermo Lasso. Para despedirnos, mi estimado Simón, tus palabras y ojalá también podamos seguir compartiendo estos programas que son de mucho interés para la gente que nos ve. Así es, ¿no? Agradecerte por la invitación, estimado Carlos, a hacer ese radio, a Raúl, y nada, de estar presto para cualquier diálogo en el futuro y desearle lo mejor al Ecuador, desearle lo mejor a Guillermo Lasso, que a él le vaya bien, nos va bien a todos. O estamos, creo que los migrantes, dispuestos a poner el hombro por el gobierno, por Ecuador, y por qué no, por el presidente que hemos elegido, por Guillermo Lasso. Poner el hombro para que vaya bien, que le vaya bien a él, dejarnos de egoísmo, dejarnos de decir que le vaya mal para yo poder estar gobernando el próximo periodo. Yo creo que eso ya pasó, ya vivimos y nos hizo daño a todos. Yo creo que eso lo tenemos que tener bien en claro. Yo creo que Guillermo Lasso está en muy buen momento en que más tiene capacidad de salir y sacar adelante en momentos muy difíciles, pero a los hombres grandes se les conoce por estos momentos difíciles. Tiene que enfrentarse a tres grandes retos: la pandemia, la seguridad y la economía. Si él lo logra, yo creo que los ecuatorianos estamos esperando eso, ansiosos por eso. Es como salir de una pesadilla, que tenemos fe, no nos desmayemos, no, unámonos, seamos el puente de unión, de no estar tanto en las peleas, en las críticas. Nosotros como migrantes acá demostremos que somos unidos. Yo creo que estamos en ese proceso de ir aprendiendo a liberar asperezas, a limar asperezas y a unirnos, ¿verdad? Como migrantes. Y ojalá el gobierno que se enrumba este 24 de mayo tenga también, pueda también tomarnos en cuenta los migrantes y los migrantes podamos contribuir con ello. Gracias, pues, estimado Carlos, y una feliz tarde, feliz noche, y que sea lo mejor para el Ecuador a partir ya del 14 de mayo, que empieza la Asamblea Nacional, y el 24 que empieza, pues, el nuevo gobierno. Gracias, mi estimado Simón. Yo lo único que puedo decir es, antes de despedirnos, todos los objetivos se hacen en unidad. Mientras el pensamiento sea distinto, pero tenga una sola visión, y en el caso de los inmigrantes, créanme que
todos esos proyectos y esas propuestas se van a hacer realidad. Antes de irnos también, quiero comentarles que en el Ecuador el día de hoy se dio visto bueno para la despenalización del aborto por violación. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue en este momento? Bueno, con 7 votos, la Corte da inconstitucionalidad de los dos del Código Orgánico Integral Penal. Así, no se penalizará a las mujeres que aborten si han quedado embarazadas tras una violación y conoce que se bien sabrá. Entonces, en este sentido, esta es un poco la noticia que les quería dar. Muchas gracias, amigos, y les esperamos el próximo viernes. Y gracias nuevamente, Simón, por haber compartido tu conocimiento en este programa. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Buenas noches. Bye bye.